Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 11 de la mañana de hoy, miércoles 25 de mayo, les presento a todas las personas que están conectadas un cariñoso saludo de bienvenida a esta conferencia. Voy a presentar al conferencista del día de hoy, que es el doctor Fabio Garavito Neira. Un abrazo de agradecimiento para él y de bienvenida. El doctor Fabio Garavito Neira, él es agrólogo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, egresado en 1969. Él es magíster en ciencia de la Universidad Nacional de 1976. Es especialista en suelos, autor de varios textos universitarios relacionados con la ciencia del suelo. Escribió el libro Propiedades Químicas de los Suelos, que es muy conocido en el ambiente universitario y en el ambiente profesional. Ejecutor de estudios detallados de suelos en distintas regiones del país. Fue condecorado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y por la Universidad de los Llanos Orientales y por el Ministerio de Agricultura. Ha sido profesor de suelos durante 39 años en las universidades de Córdoba, de los Llanos Orientales y Jorge Tadeo Lozano. De modo que es una herencia, es un legado que él nos ha dejado por muchos años y seguramente pues, todavía nos quedarán muchos años más. Ha sido conferencista en temas del medio ambiente, en temas como suelos, abonos orgánicos, aguas, en la Escuela Superior de Administración Pública. Desempeñó cargos públicos como director de la Inderena en los Llanos Orientales, secretario de Educación en el departamento del Meta y decano, vicerrector académico, vicerrector administrativo y rector de la Universidad de los Llanos Orientales. Entre 2011 y 2014 fue contratista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el control de calidad de los estudios de suelos. Entre el 2017 y 2018 fue contratista de la CAR Cundinamarca en el programa de conservación de suelos y descontaminación de aguas negras mediante el uso de pasto vetiver, que va a ser el tema del día de hoy. Actualmente presta asesorías en la utilización del pasto vetiver en la remediación ambiental. Estimado doctor Fabio Garavito, lo recibimos con un abrazo y con mucha gratitud y por supuesto con felicitación por esta hoja de vida tan brillante, tan útil para el desarrollo de estos temas ambientales en Colombia y tan oportunos. Bienvenido, doctor Fabio Garavito, y adelante con su conferencia. Buenos días. Agradezco mucho a la Sociedad Geográfica de Colombia por haberme distinguido por esta invitación y especialmente al coronel Bahamón y a el ingeniero Víctor Buitrago, quien ha sido mi contacto para organizar esta charla. Quiero, ante todo, decirles que posiblemente no tengo experiencia en dictar conferencias virtuales. Después de haber sido profesor universitario cerca de 40 años, es mi primera charla virtual. Pero vamos a tratar de que nos salga bien. El momento para esta charla es muy oportuno porque vamos a hablar de una especie vegetal que tiene unas condiciones y propiedades inigualables en el planeta para defender el medio ambiente. Y es muy oportuno porque en este momento el país está lleno de catástrofes ambientales por todos lugares. Me contaba el secretario de Gestión del Riesgo del departamento del Meta que allá en el Meta nada más hay en este momento 1.200 sitios por donde se salieron los caños y los ríos, sin contar todos los derrumbes y sin contar todo lo que ocurre en el país, en distintas regiones, en la Mojana, en el Valle del Magdalena, en el Valle del Cauca
y en todas partes con los ríos desbordados, inundadas los cultivos, las casas. Bueno, es totalmente un desastre. Y esta especie es muy apropiada para contrarrestar las fuerzas naturales o mitigar al menos todos los desastres ambientales. Yo quiero entonces compartirles una presentación para poder hablar de esta especie. Aquí mostramos en primer lugar las macolla de una mata de vetiver a mano izquierda y las raíces a mano derecha. Estas raíces son muy fuertes, muy abundantes y muy profundas. Hasta 6 metros de profundidad crecen estas raíces. Y las macollas igual crecen hasta unos 2 metros y se pueden podar a la altura que uno quiera, pero son muy resistentes. Esta es una gramínea estéril, perenne, de zonas pantanosas de la India, que forma macollas densas, no invasivas, es importante, solo crece donde uno lo siembra, de hasta 2 metros de altura. Resiste sequía, contaminación, salinidad, alcalinidad, acidez y todo tipo de suelo y clima. La única condición que no le gusta al vetiver realmente es la sombra. Presenta tolerancia a metales pesados, es muy importante. Se adapta desde 0 hasta 2.300 metros, aunque en Mosquera, Cundinamarca, tenemos un ensayo como a 2.600 metros, donde ha estado bien el vetiver. Precipitaciones de 500 a 6.000 milímetros, pero tolera sequías. El vetiver es una planta que se da en el desierto y también se da entre lagunas. De tal manera que cualquier condición de clima y suelo que se le ponga, el vetiver está contento. Estas son raíces de pasto vetiver, ¿no? Aquí se muestra alguna foto de Senegal en 6 meses o en China de 3,3 metros en 9 meses. Y esta es una raíz adulta. Mire la forma, este es un terroncito de tierra en algún sitio que yo lo tuve en Villavicencio, suelo arcilloso, y al sacar una mata y coger el pedazo de tierra se ve cómo las raíces están metidas dentro del suelo. Y a mano derecha se ve cómo las raíces pueden incluso abrazar gravillas y gravas y piedras. Posee una gran fuerza de tensión de raíces, hasta 120 megapascales. La literatura habla de que las raíces resisten una tensión equivalente a aproximadamente a la 1/5 parte de la resistencia de fibras de acero del mismo diámetro. Por lo cual quiere decir que 5 o 6 raíces de vetiver suplen una fibra de acero del mismo diámetro. Es una planta C4, lo cual significa que hace más fotosíntesis que la mayoría de especies. Las C4 tienen casi doble fotosíntesis que las demás especies. Eso significa que captura el gas carbónico, es más eficiente en la captura de gas carbónico. Por lo tanto, podríamos ir adelantando a algo que vamos a ver más adelante, que sirve para luchar contra el cambio climático. Sus hojas erectas favorecen rápido secamiento del suelo, aumentando su estabilidad. Como hace doble fotosíntesis, requiere el doble de gas carbónico y el doble de agua. Por lo tanto, tiene una alta absorción de humedad. Sirve para ayudar a secar terrenos, cosa que es útil de acuerdo a lo que veremos más luego. Dice, mitiga el efecto invernadero, que ya lo habíamos mencionado.
El vetiver se usa en muchas cosas, es muy útil al hombre para muchos menesteres. Y primero que vamos a tratar es el vetiver en la conservación, mejoramiento y recuperación de suelo. Conservación, mejoramiento y recuperación. Pero, ¿por qué hay que pararle tantas bolas al suelo? Esto, para entrar mejor, más en contexto, pues hay que recordar que lo que yo recordé está en esta lista, pero hay muchas más cosas. El suelo, perdón, aquí hay algo que no me deja ver la parte de arriba. Bueno, quedó tapado, perdón un momento. Aquí hay algo que no me deja. Pero bueno, lo que no veo yo aquí en la pantalla para decir esto, el suelo en primer lugar es el cuerpo natural o el recurso natural que se encarga de darle alimento a toda la biodiversidad del planeta, empezando por el hombre y todos los animales. Los ambientalistas a veces se dedican a mirar los animales y no piensan quién les da la comida a los animales, quién es el que protege la biodiversidad. Es el suelo el que le suple de alimento y además le suple de vestido al hombre, ropa, la ropa que llevamos puesta generalmente se obtiene de fibras vegetales, vivienda, nuestros muebles, empezando por nuestra cama, nuestras sillas, y la vivienda en general requiere mucho de la madera y de los vegetales que se producen en el suelo. Donde no hay suelo no se produce ninguna comida ni ninguna planta. Si vamos a un desierto, Guajira, Tatacoa, ¿qué hay? No hay nada. De ahí no sacamos comida, no sacamos vestidos, no sacamos oxígeno, no sacamos vivienda porque no hay suelo y si no hay suelo no hay nada. El suelo nos da salud, empezando porque hombre bien alimentado es hombre saludable, pero además porque nos da drogas naturales y porque nos da materias primas para fabricar drogas y porque de los microorganismos del suelo casi se obtenemos la mayoría de los antibióticos. El suelo maneja el ciclo hidrológico. El suelo es el que retiene, si tiene poros, si tiene microporos y si tiene coloides, esos microporos y coloides retienen agua para que las plantas puedan absorberla y poder producir cosechas. Y el suelo tiene poros grandes que permiten que el agua lluvia se vaya a los acuíferos subterráneos y garantice el nacimiento de quebradas y ríos. Un suelo mal manejado es un suelo que no permite la infiltración porque sus poros grandes se sellan y el agua no puede penetrar y la quebrada se seca o el río se seca. De tal manera que el ciclo hidrológico está controlado en primer lugar por el suelo y su porosidad y sus coloides. Eso mismo explica cómo el suelo controla en últimas el funcionamiento de las hidroeléctricas, porque la erosión colmata las presas que se construyen para el funcionamiento de las hidroeléctricas. Entonces, si dejamos que el suelo se erosione, Betania ya casi no tiene profundidad porque los sedimentos han colmatado esa olla, ese hueco que hicieron para la presa. El suelo también nos da biocombustibles, alcohol carburante, biocombustibles o aceite sacado de la palma africana y de otras especies. Materias primas industriales, cambio climático, el suelo controla el cambio climático de muchas maneras. Uno es produciendo plantas que capturan gas carbónico. Es un depurador ambiental, el suelo tiene una gran capacidad para
retener elementos químicos contaminantes, ya sea orgánicos o sea metales pesados. El transporte, el río Magdalena ya no es navegable por tantos sedimentos los barcos ya no pueden atracar o ya no tienen posibilidades de desembarcar mercancías en Barranquilla o en Buenaventura y en muchos otros sitios, y se gastan mucho dinero en dragar los puertos de Colombia porque nosotros no gastamos dinero en controlar la erosión del suelo. El problema de los desbordamientos se debe en gran parte a la falta de manejo adecuado y control de la erosión en las laderas. Bueno, el suelo es el sitio que nos proporciona un paisaje y recreación a los humanos y asentamientos y todo lo demás. Pero siendo tan bueno el suelo, miren el panorama. Suelo erosionado, suelo acabado, aquí comienza la erosión en Surquillos, aquí una erosión laminada en el centro, fotico que tomé en Facatativá. Sin duda este suelo era negro y ahora ya se ve el subsuelo porque lo han arado y rastrillado y han permitido la erosión y ya se ve de color claro. O esto en Ubaté, Cárcavas, o esto en Ciudad Bolívar, en Bogotá, saliendo hacia Villavicencio. Esta fotico la tomé por allá en San Martín Meta. El efecto de las gotas de lluvia sobre el suelo desprotegidos, cómo se va rompiendo el suelo por salpicadura. Y lo único que queda de testigo es el suelo donde había piedritas que conservan el suelo debajo. Son como sombreritos protegiendo el suelo. O el desierto de la Tatacoa, aquí, mano derecha abajo. Todos los días que llueve, cuánta tierra de la Tatacoa se va al río Magdalena a colmatar el río, a impedir la navegabilidad y a dañar el puerto de Buenaventura. Hay que proteger el suelo. El pasto vetiver en la conservación y recuperación de suelos. Las prácticas de conservación de suelos, el pasto vetiver es muy útil para muchas de esas prácticas, pero vamos a repasar las prácticas primero. El uso del suelo. El suelo hay que usarlo de acuerdo a su aptitud, porque no debemos sembrar maíz en las lomas, porque hay que hierbarlo y hay que dejar el suelo limpio para que el aguacero llegue y se lleve el suelo. Entonces hay que buscar la mejor aptitud, el uso del suelo. Algunos terrenos en la era solo sirven para bosques, otros sirven para pasto, para cultivos limpios solo sirven los terrenos planos, o pues como nuestros campesinos casi todos viven en la ladera, pues tocaría que sigan cultivando, pero utilizando prácticas adecuadas para evitar la erosión, como curvas a nivel, sembrar en curvas a nivel, o hacer sistemas de cultivo. Hay cultivos que dicen mínima labranza, o cero labranza, o sembrar entre la maleza, o prácticas mecánicas haciendo zanjas de desviación de agua y haciendo terrazas y haciendo todo. Pero una de las prácticas más importantes es mantener el suelo cubierto, cobertura vegetal, viva o muerta, ponerle cobertura al suelo, ponerle cobija al suelo. Pero bueno, el pasto vetiver, que es el que vamos a hablar, se usa para cobertura muerta, como vamos a ver ahora, o porque el pasto vetiver al morirse o al caerse sus hojas o las raíces que van muriendo, aporta abono orgánico, aporta materia orgánica al suelo. Pero aquí vamos a hablar de las barreras vivas. El pasto es una planta ideal para establecer barreras vivas contra la acción del agua o del viento, o sea, erosión hídrica o erosión eólica. ¿Qué es una barrera viva? Una barrera viva es una hilera de plantas perennes de crecimiento denso, sembradas en líneas perpendiculares a la pendiente del terreno. El objetivo, frenar la escorrentía, retener sedimentos, filtrar el agua, propiciar infiltración.
El vetiver es una planta que atrapa gran cantidad de sedimentos. Una mata de vetiver es realmente una doble barrera. La barrera aérea que controla la erosión superficial y las raíces que le dan estabilidad a todo el terreno, evitando los derrumbes y los deslizamientos. Esta es la mata de vetiver. La parte aérea controla la erosión superficial y la erosión por el viento, la acción del viento es un cortavientos y las raíces amarran el suelo para que el talud no se caiga. Esta es una barrera de vetiver, fue tomada en un lote que yo tuve en Villavicencio. Esta es la barrera de la arriba y esta abajo es la barrera podada, porque también es ornamental y sirve para separar ambientes, para separar lotes, para marcar uno su lote en contorno con la barrera de vetiver, lo puede mantener bien podadito y se ve muy bonito. Este es un esquema del Banco Mundial mostrando cómo las barreras vivas en la ladera, el espacio entre barrera y barrera sirve para hacer agricultura. Estas son barreras vivas en un talud de carretera arriba y abajo de la vía. También esquema del libro del Banco Mundial. Aquí también muestra cómo a mano izquierda una planta de vetiver en una ladera retiene los sedimentos que vienen ladera abajo por escorrentía. El agua arrastra los materiales, pero la barrera de vetiver filtra esa agua. Y entonces los sedimentos quedan en la parte superior formando una especie de terraza y al final se forman terrazas naturales porque el vetiver la forma. Esta planta de vetiver puede ir creciendo en la medida que los sedimentos se ubican en la parte superior, la mata se eleva, se trepa, por decir de una manera, porque los tallos tienen raíces adventicias que se desarrollan en los nudos de los tallos, tal como la foto de la mano derecha. Este es un tallo de vetiver formando nuevas matas y produciendo raíces, de tal manera que la mata de vetiver va subiendo en la medida que la terraza se va formando. Barreras de vetiver, dicen sistema vetiver, lo llaman internacionalmente. A veces no es fácil sembrar un bosque en una ladera porque la erosión arranca los arbolitos y tal. Entonces, hacer primero las barreras de vetiver y cuando estén establecidas se siembran los arbolitos y ya después el árbol posiblemente le gana al vetiver y el vetiver se muera, pero quedó el bosque establecido. Barreras de vetiver para poder hacer hortalizas en una ladera. Barreras de vetiver para reforzar la acción de estas guaduas. Cuando la guadua se pudre, queda la barrera de vetiver. Aquí vamos a ver barreras de vetiver podadas, porque hay que podarlas una o dos veces al año y usar el material vegetal cortado. Tiene muchos usos. Vamos a ver más tarde que puede ser artesanía, puede ser techar kioscos y tal. Pero uno de los usos es esparcirla sobre el suelo para obtener unos beneficios extraordinarios o excelentes que tienen estas basuras, estas hojas, estos vegetales esparcidos sobre el suelo. O sea, las hojas de vetiver utilizadas como cobertura del suelo contra la desecación y la erosión pluvial. Aquí relacionamos algunos de los beneficios de la cobertura. Conserva la humedad del suelo. Mire que un suelo cubierto con hojas secas, no necesariamente de vetiver, de cualquier especie,
si no tiene uno cobertura viva, al menos tenga la muerta. En vez de quemar lo que uno corta con la guadaña cuando a veces poda los prados o la maleza, y eso en vez de quemarlo o botarlo, utilizarlo como cobertura para que se conserve la humedad, porque suelo cubierto, en suelo cubierto no entran los rayos solares a secarle el suelo, de tal manera que le conserva la humedad. Esa cobertura evita que las gotas de agua, lluvia que vienen con fuerza, le erosionen el suelo. La cobertura le controla malezas, le regula la temperatura del suelo, será un suelo más fresco debajo de la cobertura. Aporta materia orgánica en la medida que la cobertura se descompone. Y mejora la actividad biológica porque los organismos del suelo van a tener de qué alimentarse. Hay que, bueno, hacer un paréntesis que realmente nosotros vivimos de los organismos del suelo. Esos son los obreros que están en el suelo procesando todos los residuos y transformándolos nuevamente en compuestos inorgánicos para que la planta se nutra. De tal manera que si no tenemos organismos en el suelo, que son nuestros obreros, haciendo ese proceso, pues tampoco tendremos desarrollo de las plantas. Esas raíces de vetiver y los residuos de vetiver descompuestos, pues tienen unos efectos excelentes, trascendentales en el mejoramiento de los suelos. Aquí muestro yo una raicita, una matica de vetiver, las raíces, indicando que las raíces se meten en el suelo, como lo mostré hace un rato. Pero al destruir esta masa de suelo, encontramos que el suelo está de esta manera, granulado, convertido en terroncitos, que técnicamente los llamamos agregados, y se llama la estructura del suelo. Esta estructura es la que permite una buena aireación del suelo, porque el aire se mete por entre terrones, o permite la infiltración y el drenaje. Un suelo con estructura no se inunda porque se drena fácilmente. Aquí hay este suelo es mucho más liviano, bien aireado, bien drenado, retiene mucha humedad. ¿Por qué? Porque cada terroncito, dentro del terroncito hay microporos que retienen agua, y por fuera de los terroncitos hay aire, porque el suelo y las plantas necesitamos tener aire y tener agua. Esto se llama potencial redox. Debe ser oxidado o reducido, que es lo contrario. Algunos elementos químicos nutrientes necesitan buena oxidación, por ejemplo, el nitrógeno necesita muy buena oxidación, aireación en el suelo, el fósforo lo mismo, y otros más. Pero hay algunos que requieren que no haya tanto aire, que haya agua, que esté como encharcado, por decir algo. Dentro de los terroncitos hay suficiente agua para favorecer la disponibilidad, por ejemplo, de hierro y manganeso, que exigen condiciones de poca aireación para que la planta los pueda asimilar. De tal manera que necesitamos oxidación y reducción a la vez, y eso solo se consigue con esto que es estructura del suelo, y la estructura, el vetiver es excelente para mejorar la estructura del suelo. Facilidad de labranza, claro, este es un suelo más suelto, se deja labrar más fácil. Control de erosión, claro, porque si el suelo no tiene estos agregaditos, estos terrones, el agua y el aire se los lleva fácil. Partículas sueltas que viajan, que migran fácilmente por acción del agua o del aire. Mientras que agregadito pesa más y la erosión no se presenta. De tal manera que mantener un suelo bien estructurado es efectivo para controlar la erosión y evitar que, por ejemplo, los ríos se colmaten. Esto, en últimas, define la aptitud de uso del suelo. Aquí está el vetiver para recuperación de suelos, cárcavas,
se les siembra barreras de vetiver perpendiculares a la cárcava y los sedimentos se van acumulando en la barrera hasta que la cárcava se recupera. Ahora veamos que el vetiver también es útil en mejoramiento de suelos, pero también en muchos proyectos de bioingeniería. Por ejemplo, para suplir los estribos estos de las alcantarillas de concreto que pueden ser fracturados o arrancados por corrientes del río. Y el Banco Mundial en su libro sostiene que estas vetiver en estos sitios supera a los estribos de concreto. Dicen, el concreto se fractura y no se recupera. El vetiver sufre y se maltrata, pero se recupera. Entonces, es más eficiente. Aquí, lo que nos interesa a muchos, ahora con tantas inundaciones y salidas de los ríos, el vetiver colocado en los puntos críticos por donde se sale el río. Aquí quiero hacer un énfasis en que el control de la salida de los ríos podría ser haciendo diques, haciendo estructuras en los sitios críticos, o sembrando vetiver, o haciendo muchas cosas de estas. Pero parte del control y el más importante es el control de la erosión del suelo. ¿Por qué? En la cuenca hidrográfica. Porque si dejamos que se erosionen las lomas, el sedimento llega al cauce del río y lo colmata, y entonces el río ya no tiene cauce y se ve obligado a salirse. Para controlar tantos desbordamientos, también tenemos que controlar la forma de cultivar las laderas y la forma de proteger las laderas contra el arrastre de los sedimentos. Yo he pensado, por ejemplo, cuántos miles de millones de toneladas de tierra se habrán desprendido de zonas sin vegetación como los desiertos que están entre el Guamo y Neiva. En todos los aguaceros, miles de toneladas se van a colmatar el puerto de Barranquilla y a colmatar el cauce del río Magdalena, y llegan todos los desastres que conocemos. De tal manera que el vetiver para los puntos críticos de ríos y canales. Para proteger los taludes de lagos, para proteger los taludes de los diques, de los lagos. Aquí esta fotico fue tomada en un lago de una laguna de aguas negras de Jerusalén. Este es un río en el municipio de Gómez Plata, en Antioquia, que se salía y que hicieron la obra, le sembraron vetiver y después del tiempo ya el vetiver estaba establecido. Este es en el río Apulo, en Anapoima. Por acá dragaron el río que pasa acá donde estoy señalando. Sacaron material grueso, gravilla, grava, arena, y ahí se sembró vetiver. Y fue creciendo y después las matas llegaron a este tamaño que está aquí a la derecha. Este es en una salida del río Cocoa en Villavicencio, que acabó casi con un barrio, y después hicieron unas obras como estas de gaviones y se les sembraron vetiver y también bultos de tierra, en los cuales también se sembró vetiver para proteger esa salida del río. Y aquí esta era la imagen posterior. El vetiver establecido. Sin duda, estas matas de vetiver tendrán varios metros de profundidad, amarrando todas esas lonas. Es difícil que eso se destruya por otro recinto. Esto es un típico de una foto de internet. Esta sí es un caño que pasaba por mi predio en Villavicencio.
Este es un caño de agua lluvias que tengo yo en un predio en Anapoima y se me inundaba todo el terreno por alrededor y le pusimos las barreras de vetiver, que son estas. Esta zanja es esta misma, bien protegida. Este esquema lo logré organizar para mostrarles que la barrera de vetiver a la orilla de un río, cuando el río se desborda, el agua puede filtrarse por la barrera y es posible que llegue agua al terreno vecino, pero no, el agua no puede pasar con todos los sedimentos. Entonces los sedimentos se van amontonando, apilando aquí en la pata del vetiver hasta que aquí se forma un dique natural, de tal manera que el mismo río se encarga de bloquearse porque sus sedimentos los deposita contra las matas de vetiver y pues cada vez va a ser más difícil que el río se salga. Esto es para mostrar unas barreras de vetiver en zonas de muy alta pendiente. Estas son fotos, imágenes tomadas de este doctor Strong, que es la autoridad mejor, la mayor autoridad que hay en el mundo del pasto vetiver. Este sí no es la mayor autoridad, soy yo aquí midiendo algo en una ladera, en un talud en Anapoima, que sembramos ese vetiver. Esto también es aquí en Anapoima. Digo aquí porque yo estoy transmitiendo desde Anapoima. También en un condominio en Anapoima protegiendo esta vivienda. Esta transparencia muestra que a veces el terreno es muy deleznable, muy suelto y es necesario para que el vetiver se pueda establecer, proteger un poco, ayudarle con geomantos. A veces me preguntan, bueno, ¿y qué venden geomantos especiales? Pero uno podría hasta coger chile papero y unirlos y clavarlos en el talud y encima de ellos sembrar el vetiver. Esta fue mi primera incursión en la región del Tequendama. Mesitas del colegio tenía un problema de derrumbes en un barrio que se habían ido unas 5 casas y me invitaron a mirar y sembramos vetiver en esa ladera y eso se curó. Esto también es Mesitas del colegio, estas dos. Esta muestra cómo estas terrazas hechas con gaviones se pueden proteger con ayuda del vetiver, tal como muestra esta imagen aquí abajo a la derecha. Las raíces de vetiver se meten detrás del gavión. ¿Y qué efecto tiene? Tiene el efecto de que como el vetiver evapotranspira tanto, entonces mantiene el suelo que está pegado contra el gavión, lo mantiene seco, sin llegar a un estado como se usa en ingeniería, el límite líquido. El suelo tiene un estado de humedad en que ya es un líquido. Aquí el vetiver se encarga de mantenerlo sequito para que no ejerza presión sobre el gavión y lo protege. Estos son casualmente eso mismo hecho aquí en la mesa Cundinamarca. Esto lo puedo dirigir yo, la mesa protegiendo gaviones. Así es de internet. Aquí muestra que este muro es protegiendo la banca de la carretera abajo de la mesa, entre la mesa de Anapoima, que se fue la banca y el terreno es como se muestra en la imagen a la izquierda. Es un terreno que se agrieta mucho. Esas son arcillas expansivas que forman grandes grietas en verano. Y cuando llega el invierno, entre la grieta se va el agua y entonces se satura el subsuelo y se presenta el deslizamiento. Esa fue la condición de este suelo donde está este muro. Y se le sembró vetiver, como se ve aquí, y como se ve aquí abajo a la izquierda.
protegiendo este muro. Otro tema es el vetiver entre el agua. El vetiver se da en el desierto y se da también entre el agua. Es una especie maravillosa. Mi primer ensayo con el vetiver en unas bolitas de icopor, pero esto pues lógicamente no es un descubrimiento mío, simplemente acatando lo que dice la literatura y comprobando. Entonces, unas maticas de vetiver en una pecera, desarrollaron sus raíces, se ve hasta bonito. Y ya después hicimos ensayos como este de poner vetiver en aguas del río Bogotá en una caneca. Y este es el desarrollo de las raíces. Aquí está la mata de vetiver sin cortar. Esta está podada y estas son las raíces. Después de sacar una balsa de estas que se fabricó. Este es un pequeño ensayo en estas canecas, estas dos canequitas. Agua al río Bogotá el día 0 y el día 4. El agua quedó transparente. Posiblemente no se debe a que el vetiver se haya chupado toda la contaminación de color oscuro. Posiblemente también hubo sedimentación en la caneca. Pero lo importante es que el análisis, este análisis que me hicieron de esa agua, el día 0 tenía 0,49 miligramos por litro de, yo faltaron las unidades, miligramos por litro de amonio, 0,40, y a los 4 días tenía 0,09. Lo mismo el fósforo, 0,34 pasó a 0,08, o sea, desaparece. El amonio y el fósforo son los que más son absorbidos por el vetiver. Especialmente se usa el vetiver para que elimine compuestos nitrogenados y fosforados, porque son los que causan eutroficación de las aguas. También el vetiver absorbe otros, por ejemplo, absorbió mucho potasio, disminuyó la conductividad eléctrica aquí en o el carbonato de sodio residual también bajó muchísimo, el boro también. Pero lo que importa en la contaminación de agua realmente es los compuestos amoniacales y fosforados. Esos dos son absorbidos por el vetiver rápidamente. Y además, el vetiver es muy hábil para absorber metales pesados. En esta tabla no se muestra metales pesados porque el laboratorio donde me hicieron este análisis no tenía las técnicas para metales pesados, pero en el mundo utilizan el vetiver flotando para absorber metales pesados. Por ejemplo, mercurio. El mercurio podría ser muy útil para todas las minerías que hay con mercurio para que el agua pasara por lagunas que después de usar el mercurio en la obtención de oro, esa agua residual la pasaran por lagunas llenas de vetiver flotando. Esa podría ser algo. También podría ser que suelos contaminados con cadmio, por ejemplo, muy eficiente en la absorción de mercurio, cadmio y plomo. Aquí tenemos problemas de mucho cadmio en algunos suelos del país y hay problemas con productos agrícolas sacados de suelos que tienen cadmio y creo que los cacaoteros han tenido dificultades. Se podría sembrar vetiver en esos lotes para limpiarlo de cadmio. Bueno, que hay datos de que el vetiver, dice la literatura, que baja el nitrógeno total de 100 miligramos por litro a 6, o el fósforo de 10 a 1, ¿no? Tiene capacidad de eliminar hasta 1920 kilogramos por hectárea por año de nitrógeno y 198 kilogramos por hectárea por año de fósforo.
Es muy eficiente entonces en la retención de nitratos y fosfatos, de mercurio, cadmio, plomo y otros elementos que están por aquí. Incluso han hecho experimentos con uranio y también se comporta bien. El vetiver tiene las mismas propiedades del arroz, que se da entre el agua porque tiene la posibilidad de tomar oxígeno del aire por un sistema que se llama aerénquima, y ese oxígeno lo incorpora por los tallos hasta la zona de raíces. De tal manera que si el vetiver está creciendo entre el agua, sus raíces están bien aireadas y es un medio rico en oxígeno, de tal manera que bacterias como la Escherichia coli pues se mueren, y los coliformes. Entonces, también el vetiver purifica el agua de bacterias fecales y contaminantes. Por supuesto, si eso hacen las raíces y la planta de vetiver de incorporar oxígeno, pues el oxígeno disuelto en el agua de donde está el vetiver es mucho mayor que donde no hay vetiver. Aguas negras de menos de 1 miligramo por líquida, de 1 miligramo, sube a 8 miligramos, o sea, se sube 800% la cantidad de oxígeno. Bueno, disminuye la conductividad eléctrica porque absorbe elementos químicos, lógicamente, y el pH es regulado un poco a valor de 6. Esta es la laguna de aguas negras de Jerusalén, que con vetiver flotando, un ensayo que se montó con la CAR Cundinamarca, que yo tuve oportunidad de montarlo, pero por circunstancias ajenas a mi voluntad no se pudo terminar bien ese ensayo. Esta era la mata de ese ensayo con sus raíces. Hubo un problema, dicen que las vetivers no es atacado por plagas ni enfermedades. Es verdad, pero en este ensayo hubo algún problema y yo, aunque no investigamos bien, las raíces no crecieron lo que deberían y creo que hay muchos caracoles en la zona y las raíces de vetiver fueron atacadas por caracoles. En esta región de Tequendama realmente tenemos invasión de caracoles africanos que causan problemas en los cultivos y en los jardines. El vetiver se usa para los problemas de los rellenos sanitarios. Yo soy muy romántico suelero y digo que no deberían existir lixiviados en los rellenos sanitarios, porque es que los rellenos sanitarios no deberían ser los rellenos no deberían ser para incorporar allí residuos orgánicos. Los residuos orgánicos los está necesitando el suelo. ¿Por qué desperdiciarlos metiéndolos a unos huecos que llamamos rellenos sanitarios para que produzcan lixiviados y contaminen el ambiente? ¿Por qué no se procesan para abonar la tierra? Pero bueno, de todas maneras tenemos rellenos como Doña Juana y muchos rellenos sanitarios y producen lixiviados, y el vetiver se utiliza para eliminar lixiviados en rellenos sanitarios. Esta imagen muestra cómo rellenos sanitarios llenos de vetiver, cuando se clausuran, se llenan de vetiver, y entonces ese vetiver con sus raíces absorbe los lixiviados. Si sobran lixiviados, se aplican con surtidores, con aspersores en la parte superior para regar el mismo vetiver y se eliminan los problemas. Esto lo están haciendo en muchas partes del mundo. Esta es una laguna de oxidación en Rubiales, de la petrolera de Rubiales. Preparó el suelo, sembró vetiver, y este es el cultivo de vetiver que recibe las aguas negras de los campamentos. Esta fotico me la regalaron del Huila. Vetiver utilizado para recibir las aguas servidas de una fábrica de harina y aceite de pescado. Esta también me la regalaron de Federación de Cafeteros para
mostrarme que están usando vetiver para tratar las aguas que salen del proceso del lavado del café, para que se le saca el mucílago. Esta es imágenes de un ensayo que se hizo en la petrolera de Castilla la Nueva, poniendo vetiver y aguas con petróleo, y realmente limpió el agua bastante, ¿no? Yo creo que, no sé en qué terminó eso, pero yo creo que el vetiver no absorbe los hidrocarburos, pero sí el hidrocarburo se le pega a las raíces y al sacar la balsa y cortar las raíces, pues ahí que han eliminado muchos hidrocarburos. Este es interesante, de gente de Haití, muy pobre, no tenían rellenos, el pozo séptico es una plaqueta con un huequito ahí para hacer sus necesidades corporales, pero rodeado de matas de vetiver, para que las raíces de vetiver en su desarrollo absorban todos los que se produce de las materias fecales de este pozo séptico. Igual como acá, que es un hueco para echar las basuras de la cocina, los orgánicos. Es lo mismo que está aquí donde está la palma, hay 4 huecos alrededor de la palma y tienen su tapa y ahí se pueden echar. Y las raíces de vetiver que están cultivadas ahí, entonces absorben los lixiviados que producen esos residuos orgánicos. Ese ensayo sí lo he hecho en mi casa. No, nosotros no botamos orgánicos al camión de la basura. Todos los ponemos en el patio. Hay huecos para hacer este depósito de basuras orgánicas. El vetiver también, ya les había dicho, cambio climático, absorbe mucho gas carbónico y a la vez pues produce mucho oxígeno. Si uno vive cerca de un cultivo de vetiver va a tener más oxígeno, porque aquí hay mucha producción. Absorbe agua más gas carbónico, pues da oxígeno y más azúcar, más glucosa y más todo lo demás que producen las plantas. Otra forma que el vetiver, en que el vetiver contribuye a la lucha contra el cambio climático, además de absorber mucho gas carbónico, es que gran parte de ese gas carbónico va a dar a las raíces. Y como esas raíces crecen hasta 6 metros de profundidad, gran parte del gas carbónico, que es constituyente al final de las raíces, pues va a quedar sepultado a gran profundidad, de donde no vuelve a salir nunca a molestar en la atmósfera para producir calentamiento. Otros usos del vetiver para finalizar, en 2 minutos finalizo. Y es bueno decirlo porque el tour fue, para que el tour sea más completo. La paja del vetiver sirve para techar kioscos, enramadas, gallineros, casas, viviendas, o para hacer artesanía. Estas foticos, no todas, pero sí, la mesa de comedor no, pero las demás sí fueron tomadas en Yopal, donde unas señoras tejían el vetiver para hacer artesanía. Esta es de internet, la mesa, y estas también son de internet. Mire, hasta tendidos de cama o estos forros para el asiento de los automóviles. Y si eso fuera poco, de las raíces del vetiver, maceradas con agua y destiladas, se saca el aceite de vetiver, que sirve como remedio para muchas cosas. Dicen que el estrés se cura mucho con el aceite de vetiver, pero diluido con alcohol es la base para la preparación de muchas lociones, perfumes, lociones para hombres, para la afeitar. Creo que con eso falta decirles que la semilla se obtiene de plantas grandes que se siembran en un terreno, y cuando la planta está grande, como la que hemos visto a través de la presentación, pues se bloquea,
se saca toda la planta y se abre y se le sacan los hijitos con raíz, así como me lo muestra este obrero que tengo aquí, mostrando el tallito con raícita que se puede meter en una bolsa o se puede sembrar directamente en el campo sin necesidad de bolsa. Este es mi crédito en apoyo. Y les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado, que se vuelvan amigos del vetiver, que le busquemos más uso porque es una planta maravillosa. Muchas gracias. Doctor Fabio Garavito, muchas gracias. Felicitaciones. Un reconocimiento especial de corazón, porque el trabajo que usted está haciendo es un trabajo muy valioso. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Que Dios nos bendiga y les deseo que tengamos una buena tarde. Gracias, Bueno, Víctor. Entonces salimos del aire. gracias, coronel. Gracias por la Doctor. invitación. Gracias, doctor.